cientos de personas con la esperanza de encontrar aquello que... Buena noticia para los inversionistas que están esperando que el dólar baje todavía más para comprar todos los que aparezcan. El problema es que yo estoy sentado ahí, yo pensé que eso me venía contigo. Logró quitárselo. De los extranjeros que se alquilan por esta zona, algunos vienen también vendedores en las puertas de sus casas con miedo a que sus mercancías sean decomisadas. ¿Unidad de policía? Sí. Pues acaban de decir que están garantizadas para todo el 2025. Bienvenidos a La Habana, la capital de Cuba. Hoy el día se nota un poco más movido de lo normal. Vamos caminando por una de las calles principales del municipio Centro Habana, la calle Neptuno. Tiene aproximadamente 26 manzanas de extensión, poco más de 2,5 kilómetros. Nos dirigimos al lugar que todos están yendo hoy, una de las tan esperadas ferias de comida que se hacen de vez en cuando. Algo urgente para los cubanos, muy urgente, en un país donde nada es lo que parece. En un país que hasta hace poco más de medio siglo era la joya del Caribe. Hoy es algo digno de estudio. Las ferias de comida en Cuba se hacen esporádicamente y reúnen cientos de personas con la esperanza de encontrar aquello que en el día a día parece inalcanzable. Cuba no es lo que parece, no solamente porque aún se viva de las apariencias, de lo que hablaremos más adelante. También se le vende al mundo una imagen irreal, pero los que somos cubanos sabemos muy bien lo que se esconde detrás de esa realidad. Una antigua librería totalmente en ruinas, un recuerdo de aquella época en la que en Cuba se vendía mucha literatura soviética. La cultura en nuestro país siempre ha estado muy controlada. Tras la caída del campo socialista, todo lo soviético se convirtió en objeto nostálgico y estético de la cultura cubana, formando parte del museo sobre el mar que es este país, y donde encontrar una tienda completamente surtida es como encontrar un oasis en el desierto. Y es por eso que aquí la gente se desplaza a grandes distancias para encontrar lo que necesita. Calles como estas son un reflejo de la vida cotidiana en La Habana, donde el bullicio de los residentes contrasta con el evidente deterioro de sus edificios. Vamos acercándonos a la panadería de Neptuno. En Cuba el pan es mucho más que un alimento básico. Es un símbolo de la vida cotidiana, garantizado con la libreta de racionamiento. Gratis no es, por supuesto, porque nada en Cuba es gratis. Y hay cosas que no se pagan solamente con dinero, se pagan con tiempo, con estrés. Hasta hace unos días esa libreta de racionamiento estaba en peligro. Así fueron interpretadas las palabras del primer ministro de Cuba. La libreta no debe ser quitada. La libreta es lo principal que tienen los viejos, porque si no, no pueden comer. ¿Con qué van a comer si lo que le pagan es una mierda? Oye, a mí mismo 1.600 pesos, ¿qué me da? No me da ni para comprar pollo. Y estoy en la miseria. Si voy a comer por lo que me dan de la libreta, me muero de hambre. Si en la libreta no te dan absolutamente nada. Una librita de arroz hoy, 2 mañana, 2 dentro de 15 días. Y pasan los meses y entonces te están pagando arroz atrasado y al final, y un arroz que no hay quien se lo coma, que es para los puercos. Si no hay nada. Sí, en definitiva, estamos viviendo prácticamente sin ella, viviendo de lo que se consigue por fuera, porque por la libreta realmente no viene nada, casi nada. Todo lo han ido quitando poquito a poquito. Un paquete de pollo solamente cuesta 4,000 pesos y un jubilado cobra 1.500. El conflicto entre si se debería quedar la libreta o si la deberían quitar de una vez por todas. Casualmente en esta esquina se encuentra la oficoda, donde se solicita la libreta.
Más allá de si se debería quitar o no, si bien es cierto que a lo largo de los años cada vez la libreta de racionamiento tiene menos productos, lo que acaban de ver es un llamado de atención a los más vulnerables. Con $5 de pensión al mes nadie puede vivir, y mucho menos quienes no tienen familiares en el exterior que le compren en las famosas tiendas virtuales, que bien caro venden, por cierto. Este es uno de los varios mercados virtuales que operan desde el exterior vendiendo productos y comida en Cuba. La mayoría de estos, para no decir todos, ya están aquí, no se van a enviar desde el exterior. Ustedes pueden hacer las comparaciones con los precios en sus países. Lo que se van a encontrar aquí son precios muy capitalistas. Jubilados como el que acaban de ver hace un momento necesitarían 5 meses de pensión para comprar un trozo de carne de 2 kilogramos. Y un ingeniero su salario completo de un mes. La entrega es muy rápida, entre 24 y 72 horas. Incluso se compran productos norteamericanos. Todo parece indicar que la libreta no la quitarán, pues acaban de decir que están garantizadas para todo el 2025. Hace muchos años vienen eliminando subsidios, que dicho sea de paso, los subsidios no son una gratuidad como dicen. Los subsidios se pagan con nuestro propio trabajo. Esos productos subsidiados, esos productos que en teoría son gratuitos, ya están pagos por nosotros mismos. Están pagos con nuestros bajos salarios de toda la vida. Están pagos con los impuestos que pagamos al gobierno. Están pagos con ese dinero que los trabajadores dejan de cobrar cuando son contratados por una empresa extranjera a través de una empleadora cubana que se queda con el salario en dólares y euros para pagarles una miseria en pesos cubanos. Así que en la vida real, gratuidades no son. Si tú que estás viendo este video piensas lo contrario, déjame saber en los comentarios. Hoy el movimiento es en la calle Ánimas. Es muy raro ver una feria aquí como la que van a ver hoy. El pequeño mercado agropecuario que había en esta cuadra se ha reducido de tamaño. Vendedores en las puertas de sus casas con miedo a que sus mercancías sean decomisadas. Y cafeterías que pasan trabajo para conseguir los insumos. Y en la esquina un panorama que se repite una y otra vez en diferentes calles. Lo que más busca la gente siempre son los cárnicos. Es lo que más cuesta ahora mismo en el país. La ganadería hace muchos años que está muerta en Cuba. Y la producción porcina por el mismo estilo. Una libra de cerdo cuesta más de 1.000 pesos. Prácticamente un lujo. Barato, original, los cuchillos. ¿Qué quiere pasar?
Muchos pasan y otros se detienen a mirar qué es lo que venden, pero no compran. El dinero no alcanza para satisfacer todos los gustos, solamente para lo más básico y lo más necesario. Para muchos cubanos salir a relajarse, ver una función en un teatro, cenar en un restaurante, ya son cosas de una vida pasada. Actividades que han sido sustituidas por sentarse en el muro del malecón. Se habrán dado cuenta que la feria no es enteramente de comida. Sería algo idílico si así lo fuera. Han traído muchos cuentapropistas que venden diferentes tipos de productos. Por eso es que no hay tanta aglomeración. Más adelante iremos a un mercado estatal. Es en este tipo de lugares donde más barato se consiguen las cosas. Picadillo a $1, arroz a $1.50 el kilogramo, azúcar a $2.80 el kilogramo, sal a 80 centavos, hígado de cerdo a $1.50 la libra. Dije los precios en dólares para que lo pudieran entender mejor y comparar con los precios en sus países. Lo malo de comprar comida a granel en Cuba es el problema de la pesa. Siempre tratan de tumbarte algo. Un amigo una vez intentó comprar una caja de pollo completa. Las cajas vienen por un peso específico. Y cuando la fue a pagar, se la quisieron pesar. El truco estaba en que como la caja de pollo estaba congelada, el hielo también pesa. Sonará un poco loco, pero así funcionan las cosas aquí. Esto que están viendo es la realidad del municipio Centro Habana, donde de sueños y esperanzas todavía viven muchas personas. Y cuando comenzaron a aparecer muchos negocios privados producto de la cantidad de turismo que estaba entrando al país, pensábamos que este municipio iba a llegar a ser más próspero. Lo cierto es que todo se quedó en el aire. Miren, aquí tienen una carnicería. Al sector privado se le desangra y se le ataca una y otra vez. Y los dueños de MIPYMES, si pensaron que iban a estar bien y que de una vez por todas iban a resolver sus problemas económicos y los de sus seres más allegados, pues una vez más se equivocaron. Nos vamos acercando a la calle Galeano, una que ya recorrimos en un video anterior junto a San Lázaro, la calle más afectada de toda Centro Habana. Si creen que hay otra en más mal estado, déjenme saber en los comentarios. La insalubridad, aguas albañales, eso es lo que se encuentra en muchas calles de La Habana, lamentablemente. Hay uno que arrebató por ahí para allá. Cuidado, échate para acá, Ferregún. ¿Lo revisas, eh? ¿Habrá que quitárselo o no? ¿Soltó o no soltó? ¿Y el teléfono? El problema es que yo estoy sentado ahí. Yo pensé que eso me venía contigo. Logró quitárselo. Sí, me lo recogí por lo menos. Está bien. Fíjate que me quedé. Calentar la mano es eso.
Como ya se dieron cuenta, acaba de ocurrir un arrebato en la calle. En Cuba, durante los días festivos hay que andar con más cautela. Miren a la esquina, la indecencia en plena calle. Les comentaba que los días festivos en Cuba son algo peligrosos y hay que andar en la calle con mucho cuidado, porque muchas personas se vuelven locas cuando no tienen dinero. Cuando no tienen nada que llevar a sus casas y darle de comer a sus hijos, algunos están dispuestos a hacer cualquier cosa. La delincuencia continúa creciendo de manera alarmante. Cuando la policía cumple con su trabajo, los perfiles oficialistas de las redes sociales le dan bombos y platillos. Pero cuando no lo hacen, las redes sociales son malas y hay que controlarlas y censurarlas. Están viendo un intento fallido de robo. ¿Unidad de policía? Sí. Muchos no tienen las posibilidades, pero si usted me está viendo desde Cuba y tiene la posibilidad, ponga una cámara. Siempre es bueno saber lo que está pasando, así que mi deber es alertarlos. El Mazarrial, a 35 en Mazarrial. La reciente noticia de que el gobierno va a empezar a competir en el mercado por los dólares ha hecho que esta moneda baje de precio. También el euro. Ya el dólar ha bajado de 330 a 300. Buena noticia para los inversionistas que están esperando que el dólar baje todavía más para comprar todos los que aparezcan. De los que se dedican al tráfico de divisas, un negocio que es ilegal en Cuba, casi ninguno tiene moneda nacional. Como se le llama coloquialmente, los fuleros. Automóviles que llevan mucho tiempo esperando un arreglo. Más tiendas cerradas. Durante muchos años han sido muchas las medidas y restricciones que, lejos de crear un país próspero, lo que han traído es el resultado que ustedes están viendo en pantalla. La empanada de picadillo con guayaba. Esta zona de La Habana ya no es la misma de antes. Muchos negocios se están cerrando y los dueños están entregando sus licencias. Es que yo soy así ordinario. Coge el paso a mí. Hay mucho alcoholismo en la calle. La gente se siente desmotivada. Siente como si el sistema los jalara hacia abajo, hacia el subsuelo. Vamos pasando por la escuela José Martí. El sistema educativo cubano, aunque ha tratado de estimular a los profesores para que se incorporen a dar clases, no logra resolver los problemas, a tal punto que los padres están teniendo que contratar profesores particulares para sus hijos, profesores de matemática, de español, hasta de historia. Quienes mejor lo pueden contar son los que tienen hijos estudiando todavía.
El Parque Maceo es uno de esos puntos neurálgicos de la ciudad. A día de hoy, si se planea esperar un autobús, hay que disponer de bastante tiempo. Ay, Cuba, ¿qué será de ti en 10 años más? El tiempo no se detiene y tenemos que salir de aquí. Vamos a dejar atrás todo el reguero de Centro Habana, la algarabía, la suciedad y la lamentable y creciente situación cotidiana de encontrarnos ancianos buscando en la basura. Dirijámonos a una zona que en teoría debe estar mejor. Mercados como este representan una esperanza diaria para millones de familias que buscan lo esencial para sobrevivir. Su abastecimiento no solo significa el acceso a alimentos, también un respiro en medio de tantas carencias, donde a día de hoy muchos lo tienen bien complejo para poner 3 comidas sobre la mesa. Cuando están desabastecidos, como ocurre con mucha frecuencia, reflejan una crisis profunda que golpea directamente al pueblo. De los extranjeros que se alquilan por esta zona, algunos vienen también a comprar aquí. Solo unos pocos puestos están funcionando. Es un desierto total. Una cafetería donde usualmente se vende pizzas, de esas que antes costaban 5 pesos. Vamos a dar otra vuelta. No, mija. Sí, pero trabaja para qué, para 1.000 pesos. 1.000 pesos cuando voy a coger el carro ya lo desparilé. Ya los abrí. Yo, mami, que debe de su casa, no podemos ir. Niña, está hablando por teléfono. Oye, que más te gusta, ¿Qué son 1.000 pesos hoy en día en Cuba? ¿Qué son 2.000 pesos o 3.000? No cabe duda que aquí este año ha sido peor que el anterior. Promesas vacías año tras año. Hay una crisis total y una realidad que afecta a todos por igual, con o sin dinero. El tema que no he tocado y que está siempre latente es el asunto de los apagones. Al menos en mi barrio se va mínimo 2 veces al día la corriente, aunque no es el lugar que peor está en Cuba.
Si pasan por aquí un poco más temprano van a ver personas vendiendo todo tipo de cosas que se encuentran en la basura. Algo parecido al fenómeno de los vendedores nómadas que les mostré en un video anterior. El Vedado se nota extremadamente vacío, como si estuviera poblado por fantasmas. En un país donde un saco de carbón para cocinar puede llegar a costar más de 1000 pesos, este es el nuevo juguete. Posiblemente el hotel más costoso que se ha construido en Cuba. Aún así, eso no garantiza que se llene. Un saco de cemento en el mercado negro ya supera los 7000 pesos. Estos precios que muchos por no ser cubanos a veces no logran entender qué tan inalcanzables son para el cubano común, van en ascenso cada día y son el reflejo de una economía cada vez más frágil e inestable. Estos problemas no son solo cifras y estadísticas. El hambre, la falta de recursos y las carencias básicas terminan impactando directamente en la salud y el tejido social. El ciclo de desesperanza aumenta cada día más y hay muchas personas que no están viviendo, simplemente están existiendo, arrastrando días iguales y un futuro incierto. Hoy hemos transitado de Centro Habana, una zona caótica y con mucho movimiento, al Vedado, la parte moderna de la ciudad que parece ofrecer más orden, pero donde la pobreza y la desigualdad son igualmente palpables. Lo que están a punto de ver es la cara de una realidad tan cruda y dolorosa que no podemos dejar de mostrarla. Este contraste entre dos caras de la misma ciudad nos deja una pregunta que no podemos ignorar: ¿hacia dónde vamos? Las calles de La Habana cuentan una historia difícil. Una historia que habla de resistencia pero también de agotamiento. Desde el bullicio de Centro Habana hasta el silencio inquietante del Vedado, queda claro que esto no es solo una crisis económica, es una crisis de humanidad. Aquí ya no se trata de vivir, sino de sobrevivir. ¿Cuánto más podrá resistir este pueblo? Reflexionemos sobre esto. Si este video te pareció interesante e informativo, deja un like y compártelo con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte para que apoyes mi canal. Nos vemos en el próximo video.